La mayoría de las personas recuerda a Daniel por una escena. Un hombre rodeado de leones, en una noche donde todo parecía perdido, y aún así salió con vida. Una historia impresionante, sí, pero hay algo que casi nadie nota. Daniel no solo sobrevivió a los leones, sobrevivió a imperios. Y eso es mucho más raro de lo que parece, porque los leones matan en segundos, pero los imperios destruyen lentamente. Cambian tu forma de pensar, tu identidad y quién eres. Y eso abre una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo un solo hombre sobrevive cuando imperios enteros caen? Érase una vez, en una tierra muy distinta a Babilonia, en Jerusalén, un joven llamado Daniel. Antes del exilio, antes de los conflictos, antes de las decisiones que pondrían su vida en riesgo, Daniel tenía una vida normal. Creció en un entorno donde su identidad estaba clara, donde su fe no era una opción, sino parte de su día a día, donde conocía quién era y a quién pertenecía. No era un hombre famoso, no era un líder, no era alguien extraordinario a los ojos del mundo. Era simplemente un joven con raíces, pero raíces profundas. De esas que no se notan hasta que llega la tormenta. Pero su fe aún no había sido puesto a prueba. Pero ahí surge una pregunta que muchos pasan por alto. ¿Qué tipo de persona era Daniel antes de que todo cambiara? Porque lo que era en ese momento sería lo que lo sostendría cuando su mundo se viniera abajo. Y todos los días, en esa Jerusalén que aún permanecía en pie, Daniel crecía dentro de una cultura que no solo enseñaba normas, formaba identidad. No era solo tradición, era convicción. Desde pequeño aprendió quién era Dios, no como una idea lejana, sino como una realidad cercana, presente en cada decisión, en cada palabra, en cada acto. Su fe no era algo que se activaba en momentos difíciles, era algo que se construía en lo cotidiano, en lo simple, en lo constante. Mientras otros solo vivían su juventud, Daniel estaba siendo formado por principios que no siempre eran visibles, pero que iban echando raíces profundas dentro de él. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Qué hacía diferente a Daniel desde joven? No era su posición, no era su inteligencia, no era su entorno, era lo que estaba formando en silencio dentro de él. Porque lo que aprendió aquí, lo sostendría después. Hasta que un día, todo cambió. Sin aviso, sin preparación, sin oportunidad de volver atrás. Babilonia invadió Jerusalén. El ruido de la guerra reemplazó la calma. El orden se convirtió en caos. Lo que parecía firme comenzó a caer. Y en medio de ese colapso, Daniel fue tomado, arrancado de su tierra, separado de su hogar, llevado a un lugar completamente desconocido. Pero esto no era un acto al azar. Babilonia no solo conquistaba territorios, tenía un plan. Y aquí se abre otro misterio. ¿Por qué Babilonia se llevaba jóvenes? ¿Qué iba a pasar con ellos? Porque Daniel no estaba siendo llevado solo como prisionero, estaba siendo seleccionado. Y en ese momento, aunque aún no lo sabía, su mundo no solo estaba cambiando, su mundo se estaba rompiendo. Babilonia no actuaba sin estrategia. No solo conquistaba ciudades, conquistaba mentes. Porque destruir una ciudad es fácil, pero cambiar lo que alguien cree, eso es lo que realmente conquista para siempre. Entre todos los que habían sido llevados cautivos, eligieron a un grupo muy específico, jóvenes, no cualquiera, jóvenes sin defecto, inteligentes, capaces de aprender, con potencial. Daniel estaba entre ellos. Pero esto no era un privilegio, era parte de un plan mucho más profundo. Fueron llevados a un proceso de formación donde todo lo que conocían comenzaba a ser reemplazado. Nuevo idioma, nueva educación, nueva cultura, nuevas ideas. Día tras día, Babilonia no intentaba destruirlos por la fuerza, intentaba transformarlos desde adentro. Y entonces ocurre algo clave. Les cambian el nombre. Daniel deja de ser llamado por el nombre que lo conectaba con su Dios y recibe uno nuevo, ligado a la identidad babilónica.
Y aquí surge una pregunta que casi nadie se detiene a pensar. ¿Por qué cambiarles el nombre? ¿Qué quería realmente Babilonia? Porque si cambias su nombre, cambias su identidad. Y si cambias su identidad, cambias su destino. Y en ese proceso silencioso, Babilonia revelaba su verdadero objetivo. No querían solo siervos, querían mentes transformadas. Y es justo en medio de ese sistema donde aparece el primer conflicto. Daniel está en Babilonia, pero no todo en Babilonia es simplemente adaptación. Hay una línea que no está dispuesto a cruzar. Se le asigna comida del rey, un privilegio para muchos, pero Daniel la rechaza. No porque no pudiera comerla, sino porque para él representaba algo más profundo. Está en Babilonia, pero decide no contaminarse, decide obedecer a Dios. Entonces arriesga su posición, su seguridad, incluso su vida. Y aquí surge una pregunta que define todo. ¿Por qué esto era tan importante para Daniel? ¿Por qué algo que parece tan pequeño era en realidad tan grande? Porque en ese momento no se trataba de comida, se trataba de quién iba a definir su vida, Babilonia o Dios. Y lo que ocurre después cambia la historia. Dios lo respalda, no con ruido, no con espectáculo, sino con favor, con sabiduría, con gracia delante de quienes lo observaban. Y en ese pequeño acto de fidelidad comienza a revelarse algo mucho más grande. Con el paso del tiempo, algo comienza a hacerse evidente. Daniel no solo se adapta, destaca. Y eso puede ser más peligroso de lo que parece, porque no todos celebran cuando alguien permanece diferente. En medio de un sistema diseñado para cambiarlo, él empieza a sobresalir. Su sabiduría es diferente, su entendimiento es superior, su forma de ver la vida no encaja con la lógica de Babilonia. Otros aprenden, pero Daniel comprende. Otros repiten, pero Daniel discierne. Y poco a poco empieza a ganar favor, reconocimiento, posición. Parece que todo está funcionando. Parece que ha logrado encontrar su lugar en medio de ese imperio. Pero Babilonia sigue siendo Babilonia. El entorno no ha cambiado. La presión no ha desaparecido. La cultura sigue empujando en la misma dirección. Y aquí surge una pregunta que empieza a crecer en silencio. ¿Podrá mantenerse firme con el tiempo? Porque una cosa es resistir al inicio, y otra, muy diferente, es mantenerse constante cuando pasan los años, cuando la presión ya no es externa, sino interna, cuando todo a tu alrededor se vuelve normal. Y entonces la historia escala, porque Daniel no solo vive en Babilonia, comienza a interactuar con el poder mismo. El rey Nabucodonosor tiene sueños que nadie puede entender, sueños que inquietan, que perturban, que nadie en todo el imperio puede explicar. Sabios, magos, astrólogos, todos fallan. Y aquí aparece otra tensión. El rey no solo quiere la interpretación, quiere que le digan el sueño, algo humanamente imposible. Y en medio de esa crisis, Daniel da un paso al frente, no confiando en su capacidad, sino en su Dios. Y en un momento donde nadie tenía respuestas, Daniel hace lo imposible. Revela lo que el rey ni siquiera había dicho. Revela lo oculto. Explica lo que nadie más pudo entender. Y en ese momento ocurre una revelación clave. Daniel empieza a influir en el imperio. Ya no es solo un joven cautivo. Ahora tiene voz, tiene impacto, tiene acceso. Pero el imperio sigue cambiando. Los reyes no son eternos. El poder es inestable. Y eso abre una nueva pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Qué pasará cuando el rey ya no esté? Y entonces ocurre lo impensable. El imperio que parecía invencible cae. Babilonia, la gran potencia, la ciudad que dominaba el mundo, se derrumba. Todo cambia en una sola noche. El poder se transfiere, las estructuras se rompen, los nombres que antes eran autoridad desaparecen. Y en ese momento, el espectador esperaría algo lógico. Aquí termina Daniel, porque su historia estaba ligada a Babilonia, su ascenso, su influencia, su reconocimiento. Pero
algo rompe completamente esa expectativa. Daniel sigue vivo. No solo vivo, sigue presente. Y con la caída de un imperio surge otro, Medo-Persia. Un nuevo sistema, nuevas reglas, nuevas autoridades. Todo cambia, menos él. Y eso abre una pregunta que se vuelve cada vez más intrigante. ¿Cómo sigue vigente? ¿Cómo un hombre logra permanecer cuando todo a su alrededor se reinicia desde cero? Pero el cambio de imperio no trae estabilidad, trae un nuevo conflicto, nuevo gobierno, nuevas leyes, nuevas presiones. Y esta vez, el ataque no es cultural, es directo. Se establece un decreto. Nadie puede orar a otro Dios que no sea el rey. Una ley diseñada no para todos, sino específicamente para él. Daniel lo sabe, entiende las consecuencias, sabe que no hay margen de error. Pero no cambia su fe, no negocia, no se adapta, no se esconde. Sigue orando como siempre. Entonces, lo inevitable ocurre. Es acusado, juzgado y lanzado al foso de los leones, y esta vez no hay estrategia, no hay salida y no hay control. Solo una cosa, su fe. Y en ese instante, la pregunta vuelve con más fuerza que nunca. ¿Sobrevivirá ahora? Porque esta vez no es una prueba interna, es una sentencia de muerte. Pero lo que sucede después rompe toda lógica. Dios lo libra, no por estrategia, no por influencia, no por poder humano, sino por algo que ya se venía construyendo desde el principio. Y es aquí donde todo se conecta, donde la pregunta que ha estado abierta desde el inicio, finalmente encuentra respuesta. Daniel sobrevivió a Babilonia, sobrevivió al cambio de poder, sobrevivió a Medo-Persia, sobrevivió a la transición de imperios, algo que muy pocos en la historia han logrado. Y entonces entendemos algo que lo cambia todo. No fue por su inteligencia, no fue por su estrategia, no fue por su habilidad política, fue por algo mucho más profundo, mucho más constante, mucho más invisible. Su fidelidad a Dios. No una fidelidad momentánea, no una decisión aislada, sino una vida construida sobre principios que no cambiaban, aun cuando todo a su alrededor lo hacía. Mientras los imperios se movían, Daniel permanecía. Mientras el poder cambiaba de manos, su fe seguía firme. Y esa fue la clave. No sobrevivió porque entendía el sistema, sino porque estaba anclado en alguien que nunca cambia. Y desde ese día, su historia dejó de ser solo un relato, se convirtió en un ejemplo. No solo de alguien que resistió, sino de alguien que permaneció. Su legado no está en los cargos que tuvo ni en los reyes a los que sirvió, sino en la manera en que vivió en medio de un mundo que constantemente intentaba cambiarlo. Daniel se convierte en la imagen de un hombre firme en un mundo cambiante. Un recordatorio de que no necesitas controlar lo que ocurre a tu alrededor, necesitas cuidar lo que ocurre dentro de ti. Porque al final, lo que te sostiene no es el entorno, es tu fundamento. Y ahora, la historia deja de ser solo de Daniel y empieza a hablar de nosotros. Porque hoy también vivimos en un mundo que cambia constantemente, ideas que se transforman, culturas que presionan, identidades que se redefinen. Un entorno que, igual que Babilonia, no siempre intenta destruirte, sino moldearte. Y en medio de todo eso, la misma pregunta sigue vigente. ¿Qué es lo que te sostiene cuando todo a tu alrededor cambia? Porque al final, Daniel no controló imperios, no detuvo guerras, no evitó los cambios, pero sí mantuvo algo intacto, su fe. Y ahí está la clave. Necesitas mantener tu fe. No necesitas controlar el mundo, porque nunca vas a poder hacerlo. Pero sí puedes decidir algo, y es quién eres en medio de ese mundo. Si este video te hizo ver la historia de Daniel de una manera diferente, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este contenido con alguien más. Así podemos seguir explorando juntos estos temas que casi nadie explica a profundidad. Y no te vayas todavía, porque hay algo aún más impresionante que conecta con todo esto. ¿Irán contra Israel es realmente Isaac versus Ismael? La Biblia dice algo muy diferente, y ese video ya está aquí en pantalla. Dios les bendiga.